toda la población del Estado de Humberto México. Moreira. El Estado de México tiene el primer lugar en inversión en escuelas, en hospitales, en apoyo al campo, en infraestructura, y si bien es el Estado más grande, pues representa el número. Tendríamos que revisar las cifras y nos daremos cuenta que no es cierto. La población, tenemos muy claro hacia dónde nos ha llevado el Partido Acción Nacional. No sé si sepa, Gustavo, cuántos son los desempleados que se han generado del 2006 al 2009, 2011. Son 900,000 desempleados. Casi 1,000,000 de desempleados son los que ha generado el gobierno de Acción Nacional. No sé si sepa, y se lo voy a dejar aquí para que le quede como un recuerdo de este encuentro, si sepa que de 2006 a 2009, con datos de Coneval y con datos, estimaciones del Banco Mundial, son más de 10 millones de mexicanos que pasaron a la pobreza, Gustavo, en un gobierno panista. Y algo que llama la atención es que se pongan de acuerdo dos partidos que tienen principios, ideología, estatutos, que tienen una formación totalmente distinta. Yo haría una pregunta respetuosamente a los dos. ¿Cuál es su presidente? ¿Este es su presidente o este es su presidente? Tú fuiste el coordinador de campaña de Andrés Manuel, del presidente legítimo, y tú eres panista donde está el presidente Calderón. ¿Cuál es? A veces llego a pensar que para Madero, en esta alianza que han estado haciendo, va cambiando la dirección, porque en estos últimos días ha estado en una línea distinta a la del presidente Calderón, o de Jesús, que es un partido de izquierda que se va acercando a la derecha. Entonces, la primera duda que yo tengo es cómo hacer una alianza con quienes ni siquiera se han puesto de acuerdo en quién es su presidente. Y la segunda pregunta que yo haría, ¿en contra o a favor del aborto? ¿O de la penalización del aborto? ¿En contra o a favor de la penalización del aborto? Ustedes están en contra de los matrimonios de personas del mismo sexo y ustedes están a favor. Entonces, primero que se pongan de acuerdo y que no estén en esta confusión que se da con la alianza, confundiendo a la gente. La primera duda es quién es su presidente cada uno, ¿no? O si ya cambiamos así. Gustavo Madero. Fíjate que uno de los retos que tenemos precisamente en México es hacer conciencia de la gente y tratar de romper estas mentiras que se tratan de construir, aunque traigan carteloncitos. Mira, si en algún momento se crearon pobres fue durante el priato en México. Muchos de los problemas, Carlos, que tiene México ahorita es precisamente porque se generaron una serie de problemas estructurales que todavía no podemos superar como mexicanos. Llevamos 10 años en el gobierno y le hemos avanzado. Hoy el 92% de los mexicanos tiene una televisión, el 94% de los mexicanos tiene piso firme, el 90% tiene drenaje, el 91% tiene agua entubada, el 82% tiene refrigerador en su casa. Estamos hablando de que hay una cobertura universal de salud. Fíjate, durante el PRI, 70 años, solo el 50% de la población llegó a tener cobertura de salud y solo porque pagabas tu cuota. Hoy vas a tener el 100% por el Seguro Popular, una cobertura universal de toda la población del país. No la tienen muchos países del mundo, no la tiene Estados Unidos. Y aquí la vas a poder tener. Hoy, 6,5 millones de familias reciben apoyos directos, el 85% de todos los indígenas. El PRI utilizó a los indígenas como un discurso del nacionalismo revolucionario, pero los tenía en el ostracismo. Hoy se ha triplicado la inversión para los indígenas y el 85% reciben apoyos de oportunidades. Reciben 680 pesos mensuales de dinero en efectivo, pero apoyos también de educación y de salud. En realidad, el manipuleo de las cifras es para tratar de ocultar lo que el PRI hizo, y si en algún momento se crearon los pobres, fue en el priato. Nosotros hemos bajado y abatido los índices de pobreza en 10 años. Lo que pasa es que hay muchas formas de medir la pobreza. La pobreza multidimensional, hoy tienes acceso universal a la salud y a la educación, cobertura universal de educación básica. Una escolaridad de 9.1 años de toda la población. Creo que va a ser muy importante que la gente analice lo que se ha logrado en estos 10 años, Carlos, y compare, que se acuerde, porque se les olvida muy fácilmente lo que tenían con estos vatos. Yo creo que este intercambio es un buen ejemplo
de que en lugar de elevar el nivel de la política, se reduce a espectáculos y payasadas. Déjame utilizar la expresión fuerte, pero necesariamente indispensable en esta situación. A ver, vamos a ver, la situación del país, pues es responsabilidad, a mi juicio, de los gobiernos neoliberales que llevan más de 30 años en el país y que son neoliberales priistas y neoliberales panistas. Una visión de la economía y de la vida conservadora, porque Moreira se le olvida que un día eran nacionalistas revolucionarios y despertaron al día siguiente neoliberales. ¿Con quién hizo la primera alianza el panismo en este país? La hizo con Salinas de Gortari. Pues acuérdense cuando Salinas de Gortari era presidente de la República, Humberto, lo tienes muy presente. ¿Con quién hizo esas alianzas? Y luego la alianza que hizo Salinas con el nacionalismo revolucionario priista. Y recientemente, ¿quién sostuvo en la presidencia a el actual encargado del Ejecutivo, a Calderón? Si no fueron los priistas durante 3 años. Y ahora que hablas del aborto, ¿quién crees que modificó la Constitución en casi 17 estados de la República, Humberto, para penalizar el aborto? Te digo quién, el PRI y el PAN. Y estas no son alianzas electorales, esas son alianzas estratégicas, de convicciones, de principios, no por votos. Y eso que Beatriz habla de feminismo, y eso que ustedes hablan de que son representantes del nacionalismo revolucionario, ustedes echaron atrás avances que se habían logrado sobre la base de un acuerdo para penalizar el aborto. En tu estado, ¿cómo está la situación, Moreira? Y primero agradecer que se me dé la oportunidad por alusión. Este es Jesús Ortega. Por el 122 de tu estatuto te pueden expulsar porque hiciste alianzas con el Partido de Acción Nacional. Pero aquí están los datos de quién es Jesús, acusado de traición en su partido, de una alta traición. Aquí están algunas de las copias. Podemos ver lo que dice Orsi allá en Baja California Sur, o lo que dice Cota, ayer Dolores Padierna. Aquí están esos datos. Critica a Jesús al PAN y hace una alianza con el PAN. ¿Ustedes le creen a esta alianza? Yo tampoco. Eran buena oposición, Gustavo, y no son buen gobierno. Eran buena oposición y ahora son buena música de acompañamiento del PAN. Hoy mismo en esta mesa debería haber una sola silla. Si ellos dos caben en esas alianzas que no acabamos de entender, pues pudieran caber en la misma silla los dos. Esas consultas y esa farsa que van a hacer, que ya sabemos el resultado, ya se pusieron de acuerdo ellos. Esa crítica que hace Jesús al PAN, y hoy mismo aquí está sentado y va de la mano con el Partido de Acción Nacional, pues nos hablan de su falta de congruencia. Yo creo, Carlos, que sí debemos de buscar hablar de datos, no de calificativos. La gente no quiere calificativos, quiere soluciones. Mira, si en algún momento se están buscando solucionar los problemas de fondo heredados por el priato, es ahorita. Te voy a poner como ejemplo el tema de la seguridad, el tema de la seguridad pública. Pues ¿qué estamos viviendo hoy? Todo lo que se dejó de hacer durante décadas, confesado pues no solo por expresidentes, exgobernadores, Miguel de la Madrid, Sócrates Rizo, donde decían y reconocían los vínculos, los entendimientos que había precisamente con el narcotráfico. Hoy, si en algún momento se le está dando la batalla con mucha fuerza y determinación, es durante esta administración. Pero me hago un paréntesis ahí, sobre el mismo tema, para incorporar una pregunta a las respuestas. ¿Cómo le van a hacer para que no llegue dinero del narco a las campañas políticas de este y el próximo año, la sucesión presidencial de las gubernaturas de este año? Gustavo Madero, sí. Tendremos que estar muy pendientes porque sí es un tema fundamental. El Partido de Acción Nacional va a hacer una elección muy cuidadosa de sus candidatos, va a cuidar todos los procesos para poder analizar de dónde llega el recurso y no prestarse a este tipo de presiones. Mira, déjame darte un dato muy contundente.
Hoy, esta cifra de homicidios que tenemos en México, que nos preocupa mucho, es menor a la que había con Carlos Salinas de Gortari. El índice de homicidios promedio de su sexenio es superior al que tenemos ahorita con el presidente Felipe Calderón, pero el manejo de las cifras y de la percepción es muy distinta. Hoy, en México, el índice de homicidios es menos de la mitad que Brasil. Sin embargo, la imagen de Brasil y la imagen de la violencia en los tiempos del Priato, pues la tenían ocultadita, ¿verdad? Como que no le daban precisamente toda la exposición. Hoy lo que se está haciendo es combatir a todas estas bandas de delincuentes, se le está encarcelando, se le está procesando, y es una tarea que estaba postergada, Carlos. Por eso vamos a necesitar continuar con esta lucha, y por eso el Partido Acción Nacional es el que le puede ofrecer a la población mayor certidumbre de que no va a haber prácticas como en el pasado, como las que decía Sócrates Rizo, exgobernador de Nuevo León. Lo peor en los políticos es la hipocresía. Para oponerse a Juan Sabines en la gubernatura del estado de Chiapas, el PRI hizo alianza con el PAN. Declinó uno de los candidatos para que se impidiera el triunfo de Juan Sabines en Chiapas. Esa es una expresión de cómo se hacen alianzas electorales y luego cómo se hace hipocresía pura para condenarlas. En Guanajuato, hace poco, señalar. no, pero en Guanajuato hace poco se hizo una alianza electoral para presidentes municipales entre el PRI, entre ciudadanos que pertenecían al PRI o que pertenecen al PRI y el PRD. En San Miguel de Allende hay un gobierno de coalición del PRI y del PRD, porque son cosas que se dan entre los ciudadanos. Condenar las alianzas es condenar la realidad política, es situarse en el siglo XIX, y me parece que ese es el gran riesgo del país, que México regrese a una política del siglo XIX, pero además aderezada con una terrible corrupción, como la que significan los cacicazgos en los gobiernos estatales. La razón de las alianzas no es una razón de principios, es una razón pragmática, práctica, como la que se ha hecho en diversas ocasiones y que es parte esencial de la política. ¿Cómo logramos evitar la regresión del sistema político para un régimen neofeudal? ¿Qué es lo que tiene el PRI, dice? Que es lo que pretende el PRI y lo que se ha logrado en algunas entidades de la República. Y entonces se hacen alianzas para no regresar, sino para lograr la transición democrática. ¿Cuándo dejaron de ser espurios ellos y cuándo dejaron de ser un peligro para México ellos? ¿Cuál va a ser el lema de sus candidatos? ¿Vota por un espurio que es un peligro para México? Dicen que Humberto, una regresión. Si ustedes le dieron posesión dame oportunidad, sí, a Calderón, aquí ustedes está, le dieron posesión a aquí Calderón, está cuando nombra reconociendo Andrés que ustedes Manuel, habían cometido, que se habían cometido fraude. Coordinador de campaña. Aquí está cuando se acusa de que es un peligro para México Andrés Manuel. Aquí están los dos presidentes, no me pudieron responder, se quedaron callados los dos. ¿Quién es su presidente? Los datos que dice Gustavo Madero son datos que salen de Coneval y del Banco Mundial. Si quieres, para no apuntarte, regalo la laminita. Son 10.100.000 mexicanos. Son cada minuto, Carlos, cada minuto en estos años, del 2006 al 2009, cada minuto pasaron 5 mexicanos a la pobreza. Estos son datos sólidos, datos duros. Es decir, que son números, los puedes consultar, están al alcance de todos, están en internet. ¿Cómo pueden ustedes hacer una alianza con quienes están generando este grave problema social para millones de mexicanos? Carlos, Humberto si me Moreira, permites, el tema del narco en las campañas. el caso me del- toca. Sí, ahorita. Me toca. A ver, Nada más no del narco. me toca, me hizo alusión también. A ver. Ahorita. Mira, uno de los temas fundamentales, Carlos, que tenemos en México es esta actitud que tienen ahorita el PRI de querer lucrar con los problemas de México, el querer exacerbarlos para decir, mira, el gobierno